Vamos a ir a la palabra, a la semilla de poder, la palabra verdadera, la que transforma, la que cambia, en el nombre de nuestro Señor. Hemos estado hablando, mis amados, durante estos días de la importancia de la fiesta de Shavuot, y entendemos que el centro de la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, que también se conoce así comúnmente, el centro, la importancia de ello radica en la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y por eso nosotros debemos entender, ¿sí?, la labor de lo que hace el eterno Dios por medio de su Espíritu, el Espíritu de santidad, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Pues si no entendemos esto, pues caemos en una cantidad de mitos y de cosas que no son. Por ejemplo, hace 8 días estuvimos entendiendo, y la verdad, al final del servicio mucha gente se me acercaba y me decía: uy, pastor, usted me quitó un peso de encima tremendo, porque estuvimos viendo y entendiendo la realidad del don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Sí? Y muchas veces tenemos que desmitificar las doctrinas, tremendo eso, porque las doctrinas bíblicas han sido encerradas con una cantidad de mitos, de fábulas, de leyendas que nosotros los hombres nos inventamos, y a la palabra le añadimos todo esto. Entonces estuvimos entendiendo la realidad del don de lenguas, ¿sí?, o don de idiomas, y entendíamos que el don de lenguas, ¿sí?, es un don que el eterno Dios dio a la iglesia con el propósito de transmitir su mensaje en diferentes idiomas, pero que también existe en la lengua de los ángeles, ¿no? O la lengua angelical, no las lenguas angelicales. Demostraba que la Biblia nunca habla de las lenguas angelicales, que el texto griego siempre habla de ¿qué? La lengua de los ángeles. Que le hayan puesto lenguas angelicales es otra cosa, pero lenguas, la lengua de los ángeles, la lengua de los ángeles, o el idioma de los ángeles, ¿sí? Y que también el Señor opera a través de este idioma, pero que cuando una persona recibe un mensaje a través del idioma de los ángeles, o la lengua de los ángeles, pues debe pedir al Señor ¿qué? ¿Qué debe pedir? Interpretación, porque dice que el que habla la lengua de los ángeles habla ¿qué? Misterios que nadie le entiende. Por tanto, debe pedir la interpretación para poder transmitir el mensaje que el eterno Dios está dando. Y si no hay la interpretación de la lengua de los ángeles o la lengua angelical, pues simplemente, ¿qué dice la Biblia? Que debe quedar ¿qué? Callado, porque así mismo ¿qué? Se edifica. Porque el propósito de todo lo que se hace en la iglesia es edificación de la iglesia. Hoy vamos a seguir entendiendo acerca de esto, pero vamos a entender lo que dijo el apóstol Pablo respecto a la importancia de profetizar, ¿sí? Porque él habló de esa importancia, ¿no? De lo que era el profetizar, de lo que es hablar en profecía. Y nosotros vamos a entender qué significa esto, porque esto también ha sido mal interpretado, también se ha llevado a malas interpretaciones, y han salido una cantidad de cosas, y hoy por hoy sí que se habla de esto, de profecías que no son profecías. Por tanto, nosotros debemos entender qué es lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Hace 8 días entonces veíamos allí que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 1 dice: persigan el amor y celen lo espiritual, pero en mayor grado el profetizar. En mayor grado, ¿el qué? El profetizar. 1 Corintios 14:1. Persigan el amor y celen lo espiritual. Nosotros debemos sentir celo por todo lo espiritual. Amén. Si hay algo que usted debe sentir celo, es por todo lo que es ¿qué? Espiritual. Porque lo espiritual siempre va a sumar para su espíritu, siempre le va a hacer crecer, le va a hacer permanecer, ¿sí? Bien centrado. Entonces dice acá: persigan el amor y celen lo espiritual, y en mayor grado, ¿sí?, el profetizar.
profetizar. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, que nosotros le demos la importancia a lo que es ¿qué? El profetizar. Porque el que profetiza, dice el versículo 3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. ¿Para qué está dada entonces eso de el profetizar? ¿Para qué? ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consuelo o consolación de los hombres. Ese es el propósito. Por eso el profetizar es algo tan esencial y es parte de la evidencia. Mire, entendíamos hace 8 días que hay un mito, que la evidencia física de que una persona ha sido llena o bautizada en el Espíritu Santo es hablar lenguas. Pero hace 8 días entendíamos que no era así, ¿ok? Que no es así, porque el apóstol Pablo dice, ¿acaso hablan lenguas todos? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Acaso todos son apóstoles? Haciendo esta pregunta, él está diciendo en pocas palabras, no todos son apóstoles, no todos hacen milagros, no todos hablan lenguas, no todos, ¿sí? hacen señales, porque son dones que se dan específicamente. Por tanto, hablar lenguas es un don dado por el Espíritu del Señor como Él quiere, porque dice la palabra que el Señor da los dones como Él quiere y los reparte a cada uno como Él desea, y cada uno que tenga sus dones debe usarlos para la necesaria edificación ¿de qué? De la iglesia. ¿Para qué son los dones? Para la necesaria edificación de la iglesia. Ese es el propósito. Pero sí podemos decir, mis amados, que el profetizar es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, el ser bautizados, el ser llenos del Espíritu, vemos esto como un argumento, como una prueba, ¿sí? De estar llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 2, en donde se nos narra todo ese momento trascendental de lo que ocurrió en la celebración de Pentecostés, cuando miles de personas judías, todas ellas, se habían congregado en Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot o Pentecostés, dice la palabra que el apóstol Pedro se levantó y alzó la voz y empezó él a transmitir un mensaje tan tremendo en la vida de estos hombres, un mensaje tan poderoso. Y cuando estos hombres vieron esto, pues muchos quedaron atónitos y quedaron allí como, wow, ¿qué está pasando acá? Sin embargo, otros se burlaban, ¿sí? Otros estaban ahí haciendo burla, escarnio. Sin embargo, el apóstol Pedro explica que lo que está sucediendo ahí era parte del cumplimiento de lo dicho o de lo profetizado por Joel. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pedro le dice a toda la multitud: lo que ustedes están viendo y todo esto es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Y por eso el apóstol Pedro dice: y en los postreros días, dice Dios. Obviamente el apóstol Pedro está citando ¿a quién? Al profeta Joel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. Versículo 18: y también sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré ¿qué? Mi espíritu, y profetizarán. Mire lo que dice: derramaré mi espíritu, ¿y qué? Y profetizarán. Mire que no dice derramaré mi espíritu y hablarán lenguas. No dice así, sino derramaré mi espíritu y profetizarán. Obviamente entendemos que por medio del don de lenguas o de idiomas también se puede ¿qué? Profetizar. Porque si yo tengo el dominio de algún idioma, o el Señor me lo da de manera sobrenatural y me pone a hablar en algún idioma su palabra con un propósito, como lo sucedió esa vez con
con el apóstol Pedro y todos los que lo acompañaban, dice que empezaron a predicar en diferentes ¿qué? Idiomas, y todos decían: les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. O sea que el propósito siempre será publicar y dar testimonio, predicar las maravillas de Dios. Ese siempre será el propósito, ¿sí? El propósito fundamental entonces de ser investidos, ¿sí?, del Espíritu Santo, de tener esa vestidura, de ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo, es profetizar. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que allí había un cumplimiento. Ahora, cuando nosotros vamos al libro del profeta Joel, para analizar lo que el apóstol Pedro está diciendo, encontramos pues esa palabra en Joel capítulo 2, versículo 28, ¿sí? Donde él está diciendo: y derramaré después de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, dice el profeta Joel, y sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes tendrán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Es lo que dijo. Le estoy mostrando pues que eso lo dijo el profeta Joel. Ahora bien, cuando dice allí el profeta Joel y dice y profetizarán, ¿sí? Y profetizarán, está hablando de la acción de profetizar. Esa palabra en las escrituras es la palabra navá, ¿sí? Navá, que es la acción propia de profetizar. ¿Qué es navá en hebreo? La acción de profetizar. Esto sirve para describir la función del verdadero profeta cuando comunica el mensaje de Dios dado al pueblo bajo la influencia del Espíritu. Pero ese mensaje tiene que ser acorde a su palabra, a su Torá, a su instrucción, a su ley. Ninguna profecía puede estar por fuera del marco de la Torá de Dios. Puesto que si cualquier profecía está por fuera del marco de la Torá de Dios, de la ley de Dios, de la instrucción de Dios, no es ninguna profecía de parte del eterno Dios. Ahora bien, cuando se habla de profetizarán allí, ¿sí?, de esa palabra profetizar, la palabra navá, pues nosotros entendemos algunas cosas respecto de esto. La primera vez que esta palabra navá, que habla del acto de profetizar, aparece en las escrituras, es en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Es ahí donde aparece por primera vez. Y quiero que vayamos por favor allí. Empecemos a analizar esto desde que aparece la primera vez. O sea, antes de ese texto, esa palabra navá no se usa en ningún otro texto. Es la primera vez que aparece. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5, dice: después de esto, llegarás al collado de Dios, o al monte de Dios, donde hay una guarnición de los filisteos. Cuando entres en la ciudad, encontrarás allí un grupo de profetas que bajan de lo alto, precedidos de salterios, panderos, flautas, cítaras, arpas, ¿sí? Y ellos vendrán profetizando. Entonces el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder, y profetizarás junto con ellos o tal como ellos, y serás cambiado en otro hombre. ¿Serás qué? Transformado. Estas son las palabras que le está dando el profeta Samuel. ¿A quién? A Saúl. El profeta Samuel llega a donde Saúl y empieza a hablarle. Recuerde que el llamado de Saúl, cuando es llamado a ser rey, Saúl no creía ni se consideraba apto ni digno de ser ¿qué? Rey. De hecho, él consideraba que era algo que él no tenía por qué asumirlo. Él tenía, al parecer, una estima muy baja, ¿sí? Yo soy de la peor casa. De mi casa nadie ha venido, no hay un linaje real, no, de ninguna casa, ¿sí?, de Israel en realidad.
Y él no se consideraba, a pesar de que Saúl, según lo escribe en la Biblia, era el hombre más alto de Israel. O sea que era un hombre alto, corpulento. Pero sin embargo su mentalidad estaba acortada. Y el Señor empieza a hablarle a Saúl a través de Samuel. Y le dice: después de esto llegarás entonces al collado de Dios, donde hay una guarnición de los filisteos. Mira dónde lo manda, ¿sí? A donde sus enemigos, ¿no? Cuando entres en la ciudad encontrarás allí un grupo de profetas que bajan de lo alto. Y vendrán precedidos de salterios, panderos, flautas, cítaras, y ellos vendrán profetizando. Entonces el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, y más el Espíritu del Mesías, es que nosotros tenemos la oportunidad de empezar ¿a qué? A profetizar. Pero no podemos profetizar si primeramente hay un cambio o una transformación en nosotros. Por eso se le dijo ahí, ¿sí? Tú empezarás a profetizar y profetizarás con ellos y serás transformado, serás cambiado en otro hombre. Por eso es que cuando viene el Espíritu del Señor sobre nosotros y recibimos el Espíritu del Mesías, habita en nosotros, recibimos el Espíritu que estuvo en el Mesías, el testimonio del Padre de que Yeshua era el Mesías, el Salvador del mundo. Ese Espíritu que estuvo en él, justo el Espíritu que estuvo en Cristo, ahora está en nosotros. Imagínense cuánto más nosotros vamos a ser transformados. Y por eso es que nosotros nacemos de nuevo. Una persona nace de nuevo cuando recibe ¿qué? El Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de la verdad. Porque cuando el Espíritu viene, lo que hace es cambiar la persona. Hay una transformación. Por eso es que se da un arrepentimiento. Hay una transformación de la manera de pensar, de caminar. Ya no caminamos, ya no somos los mismos. Por tanto, cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, nosotros debemos entender que debe haber un cambio. Eso debe reflejarse en un cambio. No podemos seguir siendo los mismos. Se le dijo a Saúl: cuando venga sobre ti el Espíritu, vas a profetizar y serás transformado, serás cambiado en otro hombre. Entonces usted quiere saber realmente si en su vida está el Espíritu del Señor, es porque usted está siendo transformado y cambiado en otra persona, en otro hombre. Obviamente un hombre de acuerdo a la imagen de ¿quién? De Yeshua. Porque todos empezamos a ser transformados hacia esa imagen hasta que logremos llegar a la estatura de la plenitud de un varón perfecto como el Mesías. Ese es el fundamento, ¿sí? Por el cual nosotros debemos vivir llenos del Espíritu Santo. La transformación de nuestra vida, ser cambiados. No puede decir alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo y seguir viviendo como vivía antes, seguir en las mismas. Cuando una persona recibe el Espíritu del Señor, cambia en todo. Como esposo cambia, como padre cambia, como hijo cambia, como ciudadano cambia, como empleado o como negociante o como empleador, como jefe, lo que quiera. Cual sea la circunstancia, todo lo que le rodea debe ¿qué? Cambiar. Debe haber un cambio. Porque precisamente la profecía que se da por medio de nosotros debe ir acompañada de testimonio. Obviamente muchas cosas tenía que cambiar Saúl. Y ya se le está advirtiendo ahí: tú vas a ser cambiado. Pero debemos permitir que realmente se haga ese trabajo en nosotros. Porque al fin y al cabo usted ve que Saúl luego detuvo el trabajo. Luego detuvo la transformación, detuvo el proceso, porque se fue en contra del Señor. Ya se le subieron los humos. Primeramente no se creía digno de ser rey en Israel. Se menospreciaba a sí mismo. Pero ya cuando estuvo arriba, por eso tenemos que ser transformados, para que no se nos suban los humos a la cabeza. Y cuando ya estuvo arriba, ya quiso incluso hacer lo que no le correspondía. Quiso tomar el oficio de sacerdote. Y ustedes saben lo que él hizo, ¿no? Mandó a sacrificar una cantidad de cosas. Y el Señor le dice por medio del profeta Samuel: ¿qué has hecho? ¿Qué locura has hecho? ¿Por qué no esperaste a que llegaran los sacerdotes?
¿Por qué es que se estaban demorando mucho? Y tuviste que haber esperado. Y el Señor le dice, ya el Señor entonces no te hablará más. Y empieza a haber un decaimiento en la vida de Saúl, lamentablemente. Termina hasta consultando a una bruja, a una hechicera. Termina siendo engañado por los demonios. Mire cómo una persona que había sido llamado para ser lleno del Espíritu del Señor, para ser transformado y profetizar, terminó como no era. Esto también nos llama a nosotros la atención respecto a que nuestra vida debe siempre vivir alineada a la guía del Espíritu del Señor por medio de su palabra, porque si nosotros nos adelantamos o hacemos lo que el Señor no nos ha mandado a hacer, o nos salimos de sus parámetros, de sus medidas, empezamos a tener problemas serios. El Espíritu siempre nos va a guiar a toda la verdad, pero hay que estar atentos a su voz, atento a lo que habla, porque dice la palabra que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que ¿qué? Lo que oye. ¿De quién? Del Padre. Y también ¿de quién? De Yeshua, de su Hijo. Y lo transmite. Por lo tanto, todas las palabras que transmite el Espíritu del Señor es la palabra de Yeshua para su iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, en ese caso vemos allí que es la primera vez que aparece la palabra profetizar. Y mire, precisamente fue con Saúl. ¿Sí? Se le dijo, profetizarás y serás cambiado en otro hombre. Porque cuando nosotros profetizamos, la palabra que damos, ¿sí?, funciona para los hombres, pero también funciona ¿para quién? Para nosotros. Significa que lo que nosotros hablamos, ¿sí?, primeramente debe haber una transformación. ¿En quién? En el que lo da, en el que transmite. Está transmitiendo el mensaje. Debe haber un cambio en la persona, debe ser asimilarlo primeramente a la persona. Es así que cada vez que, por ejemplo, yo predico acá, a medida que yo predico y les hablo a ustedes la palabra del eterno Dios, esa palabra primeramente ¿sobre quién recae? Sobre mi vida. Yo soy el primero que debe cumplirla. Siempre le pido, Señor, no me permitas hablar lo que yo no estoy viviendo. Porque cómo sería incoherente yo estar hablando acá algo que yo mismo no vivo, que yo mismo no hago. No tendría la suficiencia moral para pararme acá entonces a hablar las cosas. Y hoy por hoy se necesita que los que transmiten la palabra del Señor de verdad estén viviendo lo que dice ¿qué? La palabra del eterno Dios. Que no se dejen seducir por las cosas de este mundo, que no se dejen seducir por todas por tantas cosas. Mire lo que está sucediendo actualmente en este momento en Bucaramanga. Se está destapando una olla podrida allá. Ustedes se dieron cuenta que hace pocos días en Bucaramanga asesinaron a un pastor. Y empezó la investigación. Pero resulta que este pastor asesinado está salpicado en un escándalo de corrupción. Y se están haciendo investigaciones. A este hombre, un pastor, le habían girado más de 7,000 millones de pesos en contratos muy difusos de la alcaldía. Entonces se fueron a ver qué es lo que pasaba con este hombre. Y resulta que junto con él otros pastores también recibieron contratos multimillonarios. Y están viendo qué es lo que pasa. Y resulta que todos estos pastores son de una misma comunidad cristiana, de una misma iglesia. Y cuando se van a ver es que la esposa del pastor principal es la tía o la familiar del alcalde de Bucaramanga o del exalcalde de Bucaramanga. Y están involucrados allí en una cantidad de contratos multimillonarios, que los 7,000 millones apenas es un pedacito de las malversaciones que están haciendo pastores, de las finanzas de la ciudad. Cuando quieren, anhelan, cuando dice la palabra que se van detrás de la codicia, se afanan por el dinero. ¿Qué tiene que hacer un pastor haciendo contratos con alcaldías y todo eso? No fue llamado, fue a ministrar la palabra. Son falsos ministros. Y obviamente eso daña, porque comúnmente la gente dice, mire, todos los pastores son igualitos.
por lo general. A mí me da vergüenza eso. Yo digo, ay Señor, Padre Santo. Y ahí ya salió la primera investigación, ahí ya la publicaron allí. Y ya está saliendo por los medios de comunicación. Entonces es algo bastante terrible, trágico esto. Ahora bien, la palabra Navá entonces, que es la que nos habla de profetizar, ¿sí? Esa es la raíz, Navá es la raíz entonces de una palabra muy conocida que es la palabra Nebuá. Nebuá en hebreo significa profecía. ¿Cómo es profecía en hebreo? Nebuá. Obviamente la profecía entonces es la palabra dicha por Dios, de acuerdo a su Torá, con el objeto o el objetivo de ¿qué? De arrepentimiento. Mire, entonces, ¿qué es una profecía? Una profecía es una palabra o es la palabra dicha por ¿quién? Por el eterno Dios, transmitida por el eterno Dios a un hombre, ¿sí? Pero dentro del marco ¿de qué? De la Torá, con un propósito. ¿Cuál será siempre ese propósito? ¿Cuál? El arrepentimiento. Siempre será el propósito el arrepentimiento, ¿sí? Que la persona sea ¿qué? Transformada. Que la persona de verdad tenga una transformación, tenga un cambio. Eso fue lo que sucedió con el profeta Jonás. Por eso Jonás no quería profetizar en Nínive, porque él sabía que había sido enviado por Dios a dar una palabra dentro del marco de la Torá. Y él decía, ahora yo doy la profecía y si este pueblo se arrepiente, entonces tú los vas a perdonar. Imagínense, un profeta que no quería que el pueblo se arrepintiera para que lo perdonaran. Obviamente él estaba hablando de manera humana, porque habían violado, como dice ahí, es que han violado a tus mujeres, han destruido a tus hombres, han desterrado a todo tu pueblo, han destruido todo. Y Asiria había masacrado literalmente al pueblo de Israel en la parte del norte. Y ahora el Señor le dice, ve a Nínive, que era la capital del imperio asirio, y dile y habla al rey y habla al pueblo y dile que se arrepientan. Y apenas el rey escuchó la palabra dada por Jonás, ¿qué hizo? Se arrepintió. ¿Y qué le dijo Jonás? Sí, ve, Señor, yo sabía que tú eras un Dios bondadoso, ¿sí? Yo sabía que ibas a perdonar a este pueblo, pero si se arrepintieron. Porque la profecía tiene como propósito ¿qué? El arrepentimiento. Veamos este otro caso. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 15. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Vino el Espíritu de Dios, ojo, sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oye, Asa y todo Judá y Benjamín, Yahweh estará con ustedes si ustedes están con él. O sea, Dios está con los que están ¿qué? Con él. Es decir, con los que viven conforme a ¿qué? A su propósito, a su palabra, a su voluntad. Si yo quiero que Dios esté conmigo, debo vivir conforme a su voluntad. Y si le buscan, será hallado de ustedes. Mas si le dejan, él también les dejará. Muchos días ha estado Israel sin el verdadero Dios. Mire, ¿estaba Israel con Dios, sí o no? No. Muchos días ha estado Israel sin el verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe la ley. No tenían al verdadero Dios y no tenían sacerdote que enseñara e instruyera por medio de la Torá. Mira el problema tan tremendo, porque para eso son dados los ministros del Señor, para que instruyan al pueblo en la Torá del eterno Dios. Pero cuando en su tribulación se convirtieron, se arrepintieron a Yahweh Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a la otra.
y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esfuércense ustedes y no desfallezcan sus manos, pues hay recompensa para su obra. No podemos desmayar de la obra que el Señor nos ha encomendado hacer, de vivir conforme a su palabra, conforme a su propósito, conforme a su voluntad, porque allí es donde obtendremos nuestra recompensa. Y sigue diciendo: pues hay recompensa para su obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, fue y cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Yahweh que estaba delante del pórtico de Yahweh. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos todos los extranjeros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Yahweh su Dios estaba con él. Cuando este hombre, el rey Asa, escuchó la profecía dada por Azarías, hijo de Obed, ¿qué hizo este rey? Se arrepintió, dice que cobró ánimo y fue y quitó toda la abominación, quitó todos los ídolos, quitó toda la inmundicia que había en todo el territorio de Judá. Y dice que limpió todo, y de tal manera fue esto que terminó reparando el altar de Yahweh que estaba destruido. Por tanto, la profecía tiene un propósito, y es quitar de nosotros toda la inmundicia, quitar de nosotros toda maldición, quitar de nosotros todo el pecado, barrer literalmente con toda idolatría y con todo lo que podemos tener en nuestra vida que no es de Dios, con un propósito: que seamos restaurados como altares del eterno Dios. Para eso es la profecía. La profecía no es para manipular, la profecía no es para adivinar, la profecía no es para decirle a una persona: ay, vas a prosperar, vas a comprar tu mansión, tu jet, tu carro último modelo. Eso es lo que el Señor tiene para ti. No, la profecía tiene como propósito confrontar al hombre con su pecado. Eso es profecía. Lo que hoy se habla desde los altares, que le llaman profecía, es mentira, y lo vamos a ver ahora. Eso no es profecía. No estoy diciendo que se habla de todos los altares, pero hoy se está acostumbrando a decir, sí, de parte de Dios, a hablar de parte de Dios una cantidad de cosas que no son, cuando la profecía tiene un propósito: llamar al arrepentimiento. Y por eso, cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, cuando el Espíritu del Mesías está en nosotros, Él nos da el poder para que nosotros, ¿qué? Profeticemos, de tal manera que a través de nosotros salga la palabra de Yahweh que confronta a la persona, de tal manera que la persona pueda arrepentirse y su vida pueda ser transformada, y esa vida pueda ser levantada como un altar al eterno Dios. Amén. Ese es el propósito. Si la profecía no cumple eso, no es profecía. Tiene ese propósito. Por eso cuando Asa, el rey, no le estaba hablando a cualquier parroquiano, a cualquier ciudadano, le estaba hablando a un rey. Y cuando escuchó la profecía dada por el profeta Azarías, este hombre recobró ánimo, ese ánimo que se ha perdido de vivir conforme a la palabra del eterno Dios. Porque para vivir conforme a la palabra de Dios se necesita ser esforzado y muy valiente. Eso fue lo que le dijo el Señor a Josué. Así que esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que te di por medio de mi siervo Moisés, y serás prosperado. Para que vivas con ella y serás prosperado. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha. Mire que Josué se tenía que esforzar, era para eso, para poder caminar rectamente por la Torá de Dios, por la ley de Dios, la instrucción de Dios. Él no se podía mover, debía caminar rectamente, ni apartarse a derecha ni a izquierda. En algún momento que nosotros apartemos nuestro pie a derecha o a izquierda de la Torá, ya nos estamos desviando, ya nos estamos descarriando.
Por eso hay que esforzarse mucho. Por eso hay que tener valentía para permanecer en la palabra, para seguir esa ruta trazada por la palabra. Esta es la ruta, yo voy por esa ruta, voy por ese camino, no me aparto, debo ser valiente. Y por eso se necesita tener mucho ánimo. Cuando la gente no vive conforme a la palabra del eterno Dios, sencillamente son como títeres que viven para el mundo. Cuando yo hacía las palabras de profecía, el profeta Isaías, hijo de Bea, cobró ánimo. ¿Qué necesitamos nosotros? Ánimo, levantarnos nuevamente. El pecado es tal que empieza a aplastar al ser humano. Pero cuando viene el Espíritu del Señor sobre nosotros, nos da poder, nos da fortaleza, nos levanta nuevamente para que podamos sacar de nosotros toda aquella abominación de nuestra vida. Todo lo que nos estorba, todo lo que no sirve, todo lo que no es bueno para nuestra vida, el Señor empieza a quitar todo. Pero tenemos que ser nosotros quienes demos ese paso, esa decisión. Y dice que por eso Él quitó todos los ídolos abominables de toda la tierra de Judá. Y lo más tremendo, dice, reparó el altar de Yahweh que estaba delante del pórtico de Yahweh. Es decir, que la profecía tiene como propósito, ¿qué? Edificar. Eso lo veíamos hace 8 días. La profecía está ¿para qué? Edificar. ¿Y qué es lo que se edifica? El altar de Yahweh, del eterno Dios, en nuestra vida. Así se edifica la iglesia. Por eso dice que es para la necesaria edificación de la iglesia. Es para la edificación de la iglesia. ¿Cómo somos edificados? Cuando se levanta un altar en nosotros para el eterno Dios. Es decir, nuestra vida es dedicada al eterno Dios. Somos olor grato para Él. Vivimos conforme a su palabra, conforme a su voluntad. No nos dejamos guiar por las emociones, no nos dejamos guiar por las cosas carnales, no nos dejamos guiar por la forma en que vive el mundo. Hoy el mundo está dando botes terriblemente, ¿sí? Van de aquí para allá, de allá para acá. Usted ve cómo se está comportando el mundo. Es una cosa terrible. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Es una cosa insostenible. Y parece ser que cada vez la bola de nieve se vuelve mucho más grande y más poderosa y quiere arrasar con todos. Pero por eso es donde necesitamos el Espíritu del Señor para pararnos ¿qué? Firmes, para edificar día a día nuestra casa, para edificar a nuestros hijos. Solo padres llenos del Espíritu del Señor podrán edificar sus hijos como altares para el eterno Dios. Entonces entendemos, mis amados, que el propósito de la profecía está dado en eso, en levantar el altar de Yahweh, en quitar toda maldición y todo lo profano de nuestra vida. La profecía viene como agua que limpia en nosotros nuestra vida. Ahora bien, la profecía está en torno entonces, o gira en torno a siempre oír la palabra de Yahweh, la palabra que Él ha dado, no la que los hombres quieren que les digan. Mira lo que dice Amós, capítulo 3, versículo 8. Libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 8. Dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Por tanto, si Adonai Yahweh habla palabra, ¿quién no profetizará? O sea, Yahweh nuestro Dios ha hablado. Él nos ha dado su palabra. ¿Cuál es el deber entonces de nosotros como iglesia? Profetizarla, declararla, hablar de acuerdo al marco de lo dicho por el eterno Dios. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Imagínese, usted va por la selva, de pronto perdido, y escucha un rugido. ¿Ah? Dios mío santo. Dios quiera que nunca le pase eso. Eso debe ser espantoso. Debe ser espantoso. La gente que cuenta a veces sus situaciones de lo que ha vivido son situaciones bastante tremendas. Hace poco un soldado se perdió de sus compañeros
Y a pesar de que él estaba armado, dice que fueron las peores noches de su vida, porque él decía, la selva trata de volverlo a uno loco, porque son tantos sonidos y más aún aquellos sonidos que para nosotros transmiten miedo, ¿sí? Sonidos que sabemos ay, ¿qué viene por ahí? Un puma, un león, una pantera, ¿qué viene por allí? Y decía él, y obviamente el cuerpo se cansa y llegan momentos en donde uno tiene que dormir, pero el miedo es que mientras uno esté dormido llegue a algún animal de estos. Y es una situación bien complicada. Y por eso dice ahí, si el león ruge, ¿quién no temerá? Por tanto, si Adonai Yahweh habla palabra, ¿quién no profetizará? Él ya habló, ya está dada la palabra. ¿Qué le corresponde a la iglesia? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Profetizarla, declararla, decirla, enseñarla, de tal manera que quienes escuchen sobre ellos pueda venir el Espíritu del Señor y se arrepientan para poder ser transformados en un altar nuevo, para que de sus vidas puedan ser sacadas todas las contaminaciones. Ese es el propósito de la profecía, hablar la palabra ¿de quién? De Yahweh. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Hablar palabra de Yahweh. Si la profecía no es palabra de Yahweh, no se habla palabra de Yahweh, es sencillamente adivinación o cualquier otra cosa. Hay personas que practican eso, ¿sí? Venga para acá. Y hay lugares en donde les profetizan. Y hay gente que le fascina ir. Usted ve que hay iglesias que se llenan y eso se atiborran, porque lo único que van es allá que les profeticen. ¿Usted lo ve? A que les profeticen. No, yo voy a ir allá porque allá me dan profecía. Y hasta lo sacan, ¿no? Se han especializado. Y lo sacan a un lado para decirles profecía. Y lo que les dicen son cosas que no tienen nada que ver con la palabra del eterno Dios. Les hablan de viajes, les hablan de compra, les hablan de negocios, de una cantidad de cosas, nada que ver con la palabra del eterno Dios. Y la gente es feliz, porque es que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, la gente quiere es que le adivinen. Claro, porque la gente siempre querrá que le vaticinen sobre su situación. ¿Sí? Ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi vida? Con mi vida amorosa, con mi vida sentimental, con mi vida familiar, con mi vida laboral. ¿Qué va a pasar? Siempre la gente estará buscando quien le hable, ¿sí? Y dice la Biblia que precisamente se amontonarán alrededor de estas personas maestros de acuerdo a los deseos de esa gente. Como la gente lo que le gusta es eso, entonces para eso el enemigo levanta personas para que les hablen eso y los tienen contentos allí. Y la gente es feliz y usted ve que se multiplican esas congregaciones y son miles de personas. Ay, es que a uno allá le profetizan. ¿Profetizan? Más bien es adivinación en muchos casos, o estafa en otros, donde les hablan es puras mentiras, engaños. Y así los tiene el enemigo, para que no sean confrontados por la palabra, porque por medio de la palabra es que realmente podemos ser transformados. Es por medio de la palabra es que nosotros podemos sacar de nuestra vida toda la maldición, todo aquello que puede venir sobre nuestra vida. De ahí es donde vemos lo mismo que pasó al rey Josafat. Mire lo que dice primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 8. O lo que le pasó a Josafat, le pasó a Acab. Quien estaba hablando con Acab era el rey Josafat. Primer libro de los Reyes 22:8 dice que Acab estaba consultando a los profetas. Yo ya le he hablado muchas veces de esto, simplemente lo quiero enunciar. Le estaba hablando y hablando, los profetas le decían una cantidad de cosas. ¿Y qué le profetizaban a Acab los profetas? Puras cosas buenas, todo lo mejor, puras cosas buenas. Y es que ¿quién no quiere que hablen cosas buenas? Sí, claro, cuando uno le dicen cosas bonitas, o si no, ¿cómo se enamora una mujer? Diciéndole cosas bonitas, ¿no? Así sean mentiras. No, claro, hay hombres que son especialistas, no me miren así, hombre. Hay hombres que son especialistas tienen una labia,
Le pueden decir a la mujer una cosa contraria, pero después de que sea bonito, ella se lo cree. Estoy hablando de eso, ¿no? Y ahí estaban los profetas, profetizando una cantidad de cosas buenas para Acab. Y dice acá el versículo 8, primer libro de los Reyes 22:8, dice: y el rey de Israel dijo a Josafat, Acab le dijo a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Yahweh. Es Micaías, hijo de Imla. Pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza nada bueno, sino siempre cosas malas. Y Josafat dijo: no hable así el rey, porque Josafat sabía que Micaías, ¿qué? Era verdadero profeta de Dios. ¿Sí? Él tenía un escuadrón de profetas allá, y allí hacían su show, ¿no? Hasta tomaban unos cuernos. Dice que el profeta, el líder de ellos, el que tomó un cuerno y lo hacía sonar, y todo el mundo, wow. Sí, allí, así dice el Señor al rey Acab: tomarás tus enemigos en las manos y triunfarás y tendrás la victoria. Esos son los profetas que le fascina a la gente hoy. De hecho, esa es la mayoría de profetas que invitan a las congregaciones. Y la gente corre por miles, y la gente está esperando que le profeticen. A mí me ha pasado, cuando yo anteriormente salía a algunas congregaciones, la gente esperaba que yo les profetizara. Así me pasó con un muchacho. Desde el primer día de la actividad, empezamos un miércoles. Desde ese primer día terminé yo, después de haber dado toda una enseñanza como de hora y media, se baja y me dice: pastor, profetíceme, hábleme, deme una palabra de parte de Dios. Yo, oiga, una hora y media y no pude recibir palabra de Dios. Al otro día, jueves: pastor, deme una palabra de parte de Dios, porque están esperando eso. El viernes, pastor. El sábado, pastor. El domingo por la mañana y al cierre en la noche. A lo último, entonces cuando por la mañana se me vino: pastor, una palabra de Dios. Y yo me quedé mirándolo. Y fui y le dije al pastor: pastor, ¿usted sabe dónde puedo comprar una Biblia? Me dijo: ¿y por qué? ¿Que necesita una Biblia? Yo le presto la mía. Yo le dije: no es para mí, es que se la quiero regalar, se la quiero dar a alguien. Pues nosotros tenemos una librería aquí. Yo le dije: sí, aquí está abajo. Bueno, entonces bajé, compré la Biblia. Cuando llegó el servicio de cierre el domingo en la noche, ¿sí? Justo, pum, ahí llegó: pastor, se va a ir sin darme una palabra de parte de Dios. Y yo le dije: no, tranquilo, mírela, aquí está, léala. Ahí está la palabra de Dios. Estamos esperando que nos digan cuántas cosas. Ya ahí está la palabra. Y por eso la gente busca y la gente corre y va detrás y hace, usted lo ve, se amontonan, dice la palabra, ¿no? Se amontonan alrededor de estos maestros, porque son conforme a sus deseos, diciendo una cantidad de cosas, animándoles en sus emociones. Y eso es lo que hacían estos profetas. Pero había uno en medio de todos esos profetas que era verdadero profeta de Dios, Micaías. Pero mire lo que dice acá, me llama la atención: yo lo aborrezco. Yo odio a ese profeta. Lo odio, lo aborrezco. No quiero saber nada de ese profeta. ¿A los profetas los aman? Pero usted ve que hoy todo el mundo: ay, profeta, ay, qué bueno, ay, qué lindo profeta, yo quiero su unción, profeta, ay, profeta, deme más. Los verdaderos profetas por lo general no son personas que la gente ame, porque el profeta tiene la característica, la persona que siempre va con el don de profecía tiene la característica de hablar la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre confrontará, y la gente no quiere que la confronten con su pecado.
Claro, si yo le digo una cantidad de palabras bonitas, pues la gente está feliz. Pero si yo le digo arrepiéntete, pecador, adúltero, fornicario, no, obviamente uno tiene que hablar con con amor, ¿no? Porque pues si vamos a llegar así de frente, pues ahí sí que nos van a aborrecer bastante, hermano. ¿Sí? Hay que hacerlo, mis amados. O sea, hay que confrontar a la persona con el pecado. Porque ¿cómo se va a arrepentir la persona si no es consciente de su pecado? ¿Cómo va a poder arrepentirse? Si usted le dice una cantidad de cosas bonitas, pues nunca le va a confrontar con su pecado. La persona va a seguir con su pecado. Nunca va a poder ser restaurado para ser levantado como un altar verdadero. ¿Para quién? Para Yahweh, nuestro Dios. Ese es el propósito de la profecía. No tiene otro propósito aparte de ese, que restaurar altares para Dios. Ahora, qué propósito tan glorioso. No estoy diciendo, no estoy menospreciando la profecía. Estoy diciendo es que el propósito de la profecía es único y es glorioso. Restaurar altares para Dios. Amén. Y por eso él dice, yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza nada bueno. O sea, el profeta o la profecía está para estar diciendo cosas bonitas, para decir cosas buenas. ¿Es para eso? Y eso es lo que vemos hoy día. Solamente cosas buenas, y te va a ir bien, y yo declaro y profetizo que los hijos son unos irresponsables, unos haraganes, zánganos. Tus hijos van a heredar la tierra, aleluya. Y son lo peor. ¿Cómo yo le voy a decir a una persona, tus hijos van a ser bendecidos? Yo lo declaro ahora. Y son irresponsables, son malos hijos, irrespetuosos. ¿Cómo voy a decir una cosa de esas? ¿Qué le tengo que decir yo a la persona? Tú eres un mal padre. No estás enseñando a tus hijos de acuerdo al temor de Dios. Tienes que darle ejemplo. Y si no quieren obedecer, ay, yo me imagino que la persona dirá, ay, tan lindo el pastor, ay, mire ese amor. Por eso es que a uno lo aborrecen. Tú eres un adúltero. ¿Por qué le estás siendo infiel a tu esposa? Eres abominable delante del Señor en tu adulterio. O con tu esposo, o eres una adúltera, si es el caso de un adulterio. Si la persona está obrando de manera deshonesta, tú eres ladrona. ¿A quién le gusta que le digan eso? Pero es que la palabra confronta. No me dice nada bueno. Ahora, si no le decía nada bueno, era porque Acab vivía. ¿Quién era Acab? Un rey que había permitido la idolatría, que estaba con su esposa, una mujer idólatra. Habían montado 850 falsos profetas. 450 servían a Acera y 400 servían a Baal. Habían dejado al verdadero Dios, y quiere que venga el profeta Micaías a decirle cosas buenas. ¿Cómo espera eso? Habían llevado al pueblo a la idolatría, habían levantado por todos los lugares altos, habían levantado imágenes de sus ídolos, todo esto. ¿Cómo el profeta le va a decir algo bueno? Pues el profeta siempre lo confrontaba y por eso lo aborrecía. Nunca me habla nada bueno, sino siempre cosas malas. No es que hable cosas malas, ojo, mire, así la ve la gente. No es que el profeta hable cosas malas, está confrontando con el pecado. Y para eso está la profecía sobre la iglesia. Ahorita la custodia, la custodia de la profecía ahora la tiene ¿quién? La iglesia. Y usted como parte de la iglesia tiene que aprender ¿a qué? A hablar la profecía. La profecía es la palabra del eterno Dios. Va de acuerdo al marco de la palabra del eterno Dios. No tiene nada que ver con esto que hoy se habla en muchos lugares. Por tanto, mis amados, nosotros tenemos que aprender a discernir esta cuestión de la profecía. Por eso cuando el apóstol Pedro habló en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 38,
Cuando Pedro les ha predicado, ahora, si usted, abramos capítulo 2 de los Hechos. Mire la predicación de Pedro. Vamos a ver algunas cosas de la predicación de Pedro. Mire todas las cosas buenas que le dijo Pedro a todos los miles que había allí. Hechos 2:22. 2:22, ¿lo tiene? Se levanta Pedro, empieza a predicar y dice: varones israelitas, levanta su voz, oigan estas palabras. O sea, ¿palabras qué? De profecía. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con maravillas y prodigios y señales milagrosas, quien Dios hizo por medio de entre ustedes, como también ustedes saben, a este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, ustedes mataron por mano de inicuos, crucificándolo. ¿Qué les dijo de entrada? ¿Qué les dijo? Asesinos. ¿Y quién quiere que le digan asesino? A uno así en la cara. Por mano de inicuos. Mire, ¿qué le dijo? Ustedes mataron por mano de inicuos. Le dijo: ustedes son unos inicuos, asesinos. Y sigue diciendo: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice respecto a él: veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza. Pues no abandonarás mi alma en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se les puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta, o hablando como profeta, David, ¿sí?, hablaba en profecía. Mire, lo igual que le sucedió a ¿quién? A Saúl. ¿Estamos en qué versículo? Que ya me perdí acá. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en la muerte, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven hoy y oyen. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Mesías. Y al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos entonces? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Mire esa predicación de Pedro. Les confrontó: ustedes, mis amados, crucificaron al Mesías, ustedes lo asesinaron y lo hicieron por medio de hombres inicuos. Ustedes actuaron en iniquidad, en maldad, lo asesinaron. Pero a ese que ustedes asesinaron, Dios lo levantó, Dios lo resucitó, como había prometido, como había profetizado, y lo hizo sentar en su gloria, y lo hizo sentar a su diestra. A él sea toda la gloria. Y empezó a dar un mensaje tan poderoso que eso, ¿qué sucedió con ese mensaje en la vida de estas personas? Se compungieron. ¿Fueron qué? Confrontadas. Pedro no se puso allí: ahora declaro sobre tu vida bendición para tus hijos, bendición para tu casa, el carro de tus sueños viene en camino, se aceleran los tiempos, vas a conseguir la mansión que deseas, vas a hacer el viaje de tu vida, amarte y todo eso, ¿no? Él no se puso con esas cosas. Inmediatamente predicó
habló la palabra. Y fue tan contundente, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Fue tan contundente que estas miles de personas que estaban allí, ¿qué tenemos que hacer? Compungidos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué les dice? Arrepiéntanse. Lo primero que les dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Por eso, mis amados, la profecía siempre tendrá como objetivo llevar al ser humano ¿a qué? Al arrepentimiento. Siempre al arrepentimiento. Y cuando el arrepentimiento viene, es donde la persona empieza a vivir en la verdad. Se rompe el esquema para vivir en la verdad. Mira lo que dice Segunda de Timoteo. Vamos terminando con esto. Segunda de Timoteo 2:23. 2:23 dice Pablo, le dice a Timoteo: pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar con paciencia, para corregir con mansedumbre a los que se oponen. Obviamente se oponen a Dios, por si quizá Dios les conceda, ¿qué? ¿Les conceda qué? El arrepentimiento que conduce ¿a dónde? Al conocimiento pleno de la verdad, y así vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo que están en el que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ¿cuál es el propósito de la profecía? ¿Traer qué? Arrepentimiento a la persona. Y cuando el arrepentimiento viene a la persona, ¿hacia dónde es conducida la persona? Hacia el pleno conocimiento ¿de qué? De la verdad. Y al venir al pleno conocimiento de la verdad, entonces vuelven ¿en qué? En sí. ¿Sí? Volver en sí. ¿Cómo definimos volver en sí? Reaccionar. ¿Sí? Entrar en razón. Uy, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué he venido haciendo? Ellos entraron en razón, volvieron en sí. Cuando Pedro les confrontó, volvieron en sí. Uy, nosotros, wow, por nuestra iniquidad, por nuestra culpa, matamos al Mesías, matamos al enviado del eterno Dios. ¿Qué hicimos ahora? ¿Sí? Arrepiéntanse. El arrepentimiento entonces conduce hacia el conocimiento pleno de la verdad. Y cuando nosotros tenemos el pleno conocimiento de la verdad, es que podemos entrar en razón, volvemos en sí, entendemos las cosas. Eso hace parte del arrepentimiento, todo esto. Por eso la profecía es tan necesaria. Y cuando el Espíritu del Señor viene para que nosotros ¿qué? Profeticemos. ¿Sí? Profeticemos. Ese es el propósito. Y cuando nosotros empezamos a profetizar, empezamos a hablar claramente la palabra de Dios. Hechos 4:31 dice, Hechos 4:31: pero cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos de Espíritu Santo, y hablaban con claridad la palabra de Dios. ¿Qué dice? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, se movían como locos y borrachos, hablando incoherencias. ¿Sí o no? Dice que se movían como locos y una algarabía que no se entiende nada, puras incoherencias, puras incongruencias. Eso es lo que hacían. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Dice, y hablaban con claridad. La palabra claridad en el texto griego ahí, parecía, en griego, parecía, significa, ¿sí? Significa hablar públicamente. Públicamente. Parecía, públicamente, en griego. Es decir, hablaban públicamente, con toda claridad, con todo entendimiento, públicamente, al público, la palabra de Dios. Por tanto, la evidencia fundamental
de que una persona ha sido llena del Espíritu Santo es que empieza ¿a qué? A hablar públicamente la palabra de Dios. Empieza a hablarles a otros de la palabra de Dios, a hablarles a otros. Por eso no tenemos que temer, porque si el Espíritu está en nosotros, Él pondrá palabra en nosotros para hablar. Él nos guiará, Él nos pondrá la palabra para que nosotros hablemos. Ahora, ¿de qué vamos a hablar nosotros? A medida que vamos creciendo, pues vamos hablando la palabra del eterno Dios. De lo que tenemos, de eso damos. Y el Señor envía su Espíritu para que nosotros empecemos a hablar su palabra con claridad, empecemos a publicar su palabra. Ese es el propósito. Eso es profetizar. Por tanto, profetizar no es otra cosa sino hablar claramente la palabra de Dios. Eso es profetizar. Entonces, cuando una persona es confrontada por la palabra, y eso es lo que hacía el Señor por medio de los profetas, enviaba a los profetas a los diferentes reyes o diferentes pueblos y les decía: así dice el Señor, así dice el Señor, por cuanto ustedes han pecado y me han dejado y han dejado mis caminos y se han olvidado de mi Torah, se han olvidado de mis instrucciones, no han vivido conforme a lo que les mandé, así dice el Señor, ustedes morirán, vendrá sobre ustedes calamidades y todo esto. Pero si se arrepienten y se vuelven a mí, tendré misericordia de ustedes y les perdonaré y trazaré un pacto con ustedes y con sus hijos y les bendeciré y los levantaré. Eso es algo muy diferente, porque le está llevando a que la persona ¿qué? ¿La persona qué? ¿Vuelva qué? En sí. Wow, ¿qué estoy haciendo? Reaccione. Claro. Uy, yo me he olvidado de Dios, estoy apartado de Él, no estoy viviendo conforme a su palabra. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, cuando la profecía viene, genera en mí el arrepentimiento. Y el arrepentimiento entonces me conduce ¿hacia qué? ¿Hacia qué? El conocimiento pleno ¿de qué? De la verdad. El conocimiento pleno de la verdad. Y obviamente pues la verdad ¿quién es? Pues el Mesías. Yo empiezo a andar conforme a su palabra. Eso es. Por tanto, ese tipo de profecía que hoy se da en medio de muchas congregaciones no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Profetizan para ellos mismos. Quería mostrarles otras cosas acá, pero pues ya el tiempo ha avanzado. Podemos dejar para dentro de 8 días continuar con este tema. Les voy a pedir por favor que nos pongamos de pies.